Hola, Altubers. Hoy vamos a sumergirnos de nuevo en el lugar donde ocurre el crimen, que diría Raymond Chandler, cuando citó a Dashiell Hammett como el hombre que había puesto el crimen donde se cometía. Los callejones, los lugares extraños y mal iluminados, los tugurios, los lugares donde por unas monedas te podía costar la vida. Y con el invitado especial de nuestros maestros de la novela negra de hoy, sin duda alguna vamos a tener mucho de eso que estamos comentando. Él se llamó Chester Himes y era un afroamericano que nació en 1909 en Missouri y que murió en 1984 en Alicante, en España, después de haber vivido por diferentes países europeos. Evidentemente, el año 9 no era precisamente el mejor momento para los afroamericanos en Estados Unidos, pero hay que reconocer que Himes era una especie de privilegiado porque su clase pertenecía, digamos, a la clase media. Sus padres no eran trabajadores de la industria ni vagabundos, eran gente que se dedicaba a la enseñanza y que le había permitido vivir a un nivel razonable. Es verdad que tenía varios hermanos y es verdad que la tragedia se cebó muy tempranamente en ellos porque, por ejemplo, uno de esos hermanos quedó ciego haciendo un experimento químico en casa, o el propio Chester Himes, ejerciendo de botones, un día se cayó por el hueco del ascensor del hotel en el que trabajaba y se rompió 4 costillas y se destrozó la mandíbula y también dejó afectadas 3 vértebras. Era un tiempo donde el peligro rondaba y el bueno de Chester Himes, que no era mal estudiante, pero que nunca se interesó demasiado en ello, decidió tirar por el camino de la delincuencia. Con 17 años fue expulsado del instituto donde estudiaba por haber robado algo a un compañero. Y 2 años más tarde, con 19, fue juzgado y encarcelado por haber atracado con una pistola, es decir, un atraco a mano armada, a una pareja de jubilados a los que robó su pensión. 20 años son muchos y evidentemente él no los cumplió todos, estuvo 7 años encerrado en la cárcel, pero imaginaros que va desde los 19 hasta los 26 años, una etapa verdaderamente donde el ser humano debería estar en libertad, siempre debería estar en libertad, pero en algunos años todavía más. Curiosamente, allí entró en contacto con las revistas policíacas, Black Mask y esas, que tenían a los creadores de la novela negra, a esos ya tantas veces mencionados, Dashiell Hammett, Raymond Chandler y demás, y le gustó el tema. Lo que pasa es que él no se veía capacitado para escribir ese tipo de intrigas, así que empezó por escribir una serie de cuentos de ambiente social donde hablaba de la situación de los afroamericanos, del enfrentamiento con los blancos, de algo que le obsesionó durante toda su carrera, que fue las relaciones sexuales interraciales y que aparece con frecuencia en prácticamente todas sus novelas. Y escribió esos cuentos primero publicados en una revista justamente para afroamericanos, pero inmediatamente al año siguiente ya hubo un editor visionario, el de Esquire, una revista donde publicaban Scott Fitzgerald y gente de ese nivel, que dijo, este chaval merece la pena, así que le fichó y escribió más cuentos, algunos de los cuales están recogidos en este volumen, negro sobre negro, que fue publicado muchos años más tarde. Fue publicado en la década de los 70 y que incluía algunos de esos cuentos primigenios y también, curiosamente, un apunte de lo que vendría a ser la última novela sobre sus 2 personajes más carismáticos. Negro sobre negro es una recopilación que muestra al Chester Himes que va tanteando el territorio de la literatura y que sirve muy bien para introducción del resto de las cosas. Cuando sale de la cárcel se propone firmemente escribir, pero claro, no gana dinero y lo cierto es que tiene ya una familia que mantener y se dedica a las actividades más variopintas como tienen costumbre en Estados Unidos de tener. Y sigue la ronda hasta el año 1945 en que publica esta novela, Si grita, suéltale, que es una especie de resumen de todo lo que el bueno de Himes piensa sobre las relaciones interraciales. Es una historia ambientada en el mundo de la industria, una historia donde los protagonistas son trabajadores y tienen todos los conflictos que tienen los trabajadores en su enfrentamiento con la empresa y también con la supervivencia cotidiana, pero añadido también el conflicto racial. Y la verdad es que es una novela que
quizá por falta de práctica del autor, se lee a toda velocidad. El hombre no hace más que contar historias y las va metiendo ahí casi de cualquier manera. Es un poco desorganizada, pero es una novela volcánica y la lees como si fuera un cuento simplemente y vas pasando de una cosa a la otra. La verdad es que es una novela que está muy, muy bien. Si grita, suéltale. Después de esto va a publicar otra novela en la misma línea, que es La cruzada en solitario, y alcanzará la fama de alguna manera con esta novela Por el pasado llorarás, que ya directamente se mete en sus propios recuerdos carcelarios. Es donde cuenta cómo pasó esos 6 años. Es verdad que tiene otro personaje que no es Chester Himes, pero gran parte, él mismo lo ha reconocido, gran parte de lo que cuenta le ocurrió a él. Y cuenta cómo es ese ambiente y cómo es esta vida terrible de la gente encerrada en unas condiciones verdaderamente lamentables. Bueno, en cualquier caso, Por el pasado llorarás es seguramente la mejor novela de la primera etapa de Chester Himes y queda recomendada aquí como lo mejor que le puede pasar a uno leyendo a Chester Himes. Después de eso hay una especie de secuela que se titula Tirada la primera piedra, que fue una novela muy masacrada por la censura. Incluso por los editores, que veían en ella demasiada violencia y no acababan de ver la gracia de esta novela. Estamos en el año 53, la vida todavía es convulsa en Estados Unidos y decidieron masacrarla. La novela después se recuperó también Por el pasado llorarás, es una novela que está masacrada por los editores, que decidieron suavizarla, pero que después fue recuperada en su totalidad. Después de esto tendremos La tercera generación y El fin de un primitivo, publicadas en el año 54 y en el año 55. Esta sería la última novela de Chester Himes de esta primera etapa, porque en 1953 este hombre, harto de los Estados Unidos y de la situación política y social, decide venirse a Europa porque toma el ejemplo de tantos americanos de la generación perdida, por ejemplo, que siguieron ese camino, pues desde John Dos Passos a Ernest Hemingway, por ejemplo. Y a él le parecía que París era el lugar donde tenía que encontrar la felicidad y las posibilidades de triunfar. Bueno, algo de eso hubo porque verdaderamente, aunque siguió publicando estos libros como El fin de un primitivo, pudo más o menos seguir viviendo, no de manera desahogada. Se divorció de su primera mujer, tuvo muchas relaciones contadas por él con mujeres europeas, mujeres blancas, y se casó con una de ellas británica que ya le acompañaría el resto de su vida. Pero lo que ocurre en este momento es el detalle fundamental de la aparición de Chester Himes en esta sección de maestros de la novela negra, porque Marcel Duhamel, que es el director de la serie negra de Gallimard, con el que tiene bastante relación, le dice que ¿por qué no escribes una novela policíaca? Que ahora se lleva mucho y nosotros tenemos aquí una serie que se vende muy bien. ¿Y cómo se hace esto? Dice él. Pues mira, tú lees a Dashiell Hammett y más o menos le pillas el rollito y vas avanzando por ahí. Él lo cogió, lo leyó a Chandler, leyó a otros autores de novela negra y dio a luz una novela titulada Por amor a Imabel. También se la conoce como La plaza de 5 esquinas e incluso La reina de las manzanas en su edición francesa. Pero entre nosotros es conocida por Amor a Imabel y es la que da comienzo a la serie de 2 personajes que van a acompañarle durante prácticamente toda la historia de su relación con la novela negra. Se llaman Ataúd Jones, Sepulturero Jones y Ataúd Johnson. Y son 2 policías que, bueno, tienen métodos discutibles, que tienen enormes pistolones y que, en líneas generales, no en todas las novelas, suelen ejercer de personajes secundarios. Ellos son los testigos, los que ven qué es lo que está ocurriendo en Harlem y lo cuentan. A veces se lo cuentan a su jefe, a veces se lo cuentan a sí mismos, a veces se lo cuentan el uno al otro. Bueno, lo cierto es que Por amor a Imabel es seguramente la mejor, para mí es la segunda mejor novela de la serie de Ataúd y Sepulturero. Es verdad que aquí ellos son personajes secundarios y que la historia es la de la Imabel del título, que se hace con una enorme cantidad de dinero, su chulo intenta arrebatárselo, ella se va con otro individuo, se lían las cosas, empiezan a sonar los disparos, es un jaleo tremendo,
contado a una velocidad de vértigo, con gran emoción y verdaderamente algo que merece la pena leer. Por amor a Mabel, yo creo que es fácilmente localizable, así que si queréis, además es la primera primera novela de la serie, con lo cual podéis seguir luego si os apetece. Cuando Chester Himes llega a Francia, establece contacto con algunos afroamericanos que habían seguido el camino previo y que también son representantes de una literatura que, si bien no es muy difundida por aquel entonces, sí está sentando las bases de una literatura negra que por aquel entonces todavía estaba un poco en mantillas, ¿no? Ellos son, por ejemplo, Richard Wright, que se hace muy amigo de Chester Himes, y James Baldwin, que es el más famoso de todos ellos, y que, bueno, pues es un tío que está un poco enfrentado a Richard Wright porque tienen esos celillos de escritores. Sin embargo, del primero de ellos, de Richard Wright, hay una novela, Native Son, Hijo Nativo, que es la que marca el punto de partida de toda esa literatura. Y el propio Himes reconoce que en ocasiones se inspiró en ella, y a veces algo más que inspirarse, para escribir sus ficciones. Estamos en el año 58... y Chester Himes, de repente, gracias al éxito de Por amor a Mabel, descubre que esto de la novela negra da buenos resultados. Así que se pone a escribir como un loco y, de hecho, al año siguiente, en 1959, publica 2 novelas, La banda de los musulmanes y Un loco asesinato. Hay que decir que quizá la precipitación no fue una buena idea, porque seguramente son las 2 novelas más flojas de toda la serie. Pero bueno, en cualquier caso, se leen agradablemente, no es lo mismo que Por amor a Mabel, pero ahí tenemos a nuestros 2 protagonistas con sus pistolones haciendo lo que creen conveniente. A continuación, ya en el 60, sigue escribiendo de manera tremenda y publica una novela mucho más interesante que es El gran sueño del oro, donde, como en todas sus novelas, aparecen un montón de personajes intentando hacerse con un botín. El gran sueño del oro es evidentemente ese botín, y las diferentes bandas que andan detrás suyo y los diferentes gángsters que componen la acción, pues son efectivamente los protagonistas de esta novela, y nuestros 2 personajes, por supuesto. Atentos, porque en 1960 publica El gran sueño del oro, Todos muertos, que es otra de las mejores novelas, quizá no la primera y la segunda, pero sí la tercera, de la producción de Chester Himes, otra vez con más o menos la misma historia, pero ya entrando en el terreno de lo un poco extravagante, como por ejemplo la novela empieza con un tío con un cuchillo clavado en la cabeza andando por las calles, y eso va a determinar que hay ahí un misterio y conviene descubrirlo, y todo el ambientillo de Harlem. Y luego publica una novela que algunos consideran que está fuera de la serie de Sepulturero y Ataúd, porque no aparecen prácticamente, hacen un cameo y nada más. Pero sí es cierto que si titulamos a la serie Las novelas de Harlem, esta novela puede entrar perfectamente en esa categoría, porque ocurre en Harlem y el protagonista es un afroamericano que está trabajando tranquilamente en su oficio y es testigo de un asesinato. A partir de ese momento se convierte en una pieza a batir, primero por los que han cometido el asesinato, y luego por aquellos que quieren conseguir lo que tienen los que han cometido el asesinato. Y además la policía le busca también porque evidentemente es un testigo muy precioso para la investigación que están llevando a cabo. En definitiva, una novela bastante tópica, más derivada hacia esa otra literatura afroamericana que decíamos antes de Richard Wright, pero que también conserva las esencias de la novela negra. Y así llegamos a la que quizás sea la novela más famosa de Chester Himes, que es Algodón en Harlem, que quizá porque fue llevada al cine en los años 70 y fue sin duda alguna la más difundida en la pantalla. Y también Empieza el calor, ya estamos en el año 66, y a continuación Un ciego con una pistola, que en principio por esa fecha es la última novela del ciclo. A mí esta es la que más me gusta del ciclo. En principio porque otra vez los protagonistas no son más que testigos de las cosas, hay unos conflictos raciales, hay motines, hay sangre por las calles, hay explosiones, hay enormes jaleos, y al final de cada capítulo los 2 protagonistas van a reportar al jefe de policía, un blanco por cierto, qué es lo que está ocurriendo en las calles, y le van diciendo quiénes son los culpables de lo que está ocurriendo. Se lo inventan, deciden cargarle a fulanito que les cae mal la responsabilidad de lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera. En los 2 últimos capítulos la cosa tiene más gracia todavía, porque en el penúltimo van donde el jefe y le dicen: la culpa de todo esto la tiene Abraham Lincoln,
por dar la libertad a los esclavos. Si no los hubiera soltado no estarían pasando estas cosas. Y la última es, la culpa de todo esto la tiene Dios por haber creado al ser humano. Bueno, un ciego con una pistola parte de un hecho verdaderamente representativo. Cuentan al principio de la novela como un tipo empuja a alguien en el metro, ese alguien se vuelve y no ve al que le ha empujado, pero sí ve a otro y le da una bofetada. Al que le dan la bofetada saca una pistola y le dispara, pero ese hombre es ciego y mata a otro que no tiene nada que ver con esa discusión. Es decir, por un empujón, 4 personas se ven implicadas en un hecho violento. Y la reflexión es, cualquier violencia desorganizada, yo diría mejor, traduciría como desatada, es como un ciego con una pistola. No sabes a quién le va a afectar. Y bueno, pues es una novela fantástica, magnífica, que después sería continuada por esta novela que quedó inconclusa, Plan B, que ya se publicó 10 años después de la muerte de Chester Himes y que, bueno, pues se convirtió en una especie de testamento que otros amigos suyos, españoles por cierto, tuvieron el buen gusto de terminar al estilo Chester Himes. No es la mejor novela de la serie, pero bueno, es una novela que está bien. Y además de todo esto, saltándonos estas cosas, hay otras novelas como por ejemplo Mamie Mason, que publica en el año 61, cuando ya está escribiendo la serie, y la última novela que sería esta Violación, que también se escribió de cualquier manera y al final es una novela verdaderamente floja y que no corresponde a la leyenda de Chester Himes. Rápidamente un repaso a las películas basadas en ellas. En el año 68 hacen El pacto de los canallas, basada en Si grita, suéltalo. Es una novela donde el protagonista es Raymond St. Jacques. Aunque es un actor hoy olvidado, debemos reconocer que tuvo mucha relación con Himes, porque luego él fue Ataúd Johnson en la serie, bueno, 2 películas que se hicieron sobre los personajes. En el 70 se hace Algodón en Harlem, que es la más famosa, donde Godfrey Cambridge interpreta a Sepulturero, y ya digo, Raymond St. Jacques a Ataúd Johnson. Es la novela que en plena Black Exploitation se convierte en un fenómeno, lo cual hace que 2 años más tarde se haga otra novela más o menos en la misma dirección, que se titula Compact Charleston Blue, que está basada en la novela Empieza el calor, y donde todos absolutamente son los mismos protagonistas de la novela. Bueno, los personajes seriales. La primera está dirigida por Ossie Davis, que fue un actor de color muy famoso, y la segunda por Mark Warren. En el año 91, fijaos, han pasado ya 20 años, se hace una nueva versión de Por amor a Emmanuel, se titula Redada en Harlem. Aquí los 2 personajes, como ocurre en la novela, son secundarios. Yo diría que son más secundarios todavía de lo que eran en la novela. Y después, ya en el 94, se utiliza uno de sus cuentos para una serie de televisión que se titula Cosmic Slop. Y después de esto, ya en el año 2006, se hace El asesino de la avenida San Nicolás, que no es una película, bueno, sí es una película, pero es un corto. O sea que la verdad es que el bueno de Chester Himes no tuvo una amplia representación en el cine y la televisión, en la pantalla, a pesar de que sus novelas siguen tan estupendas como siempre. Vivió en París, luego se marchó a Holanda, después a Alemania, no encontraba el sitio donde podía descansar y un buen día se acercó a la costa mediterránea española y descubrió una urbanización y dijo, aquí me quedo. Y ahí se quedó durante un montón de tiempo, hasta el año 84, en que murió, junto a Leslie Packard, que fue su segunda esposa, ya decíamos antes, que le acompañó justamente hasta el final. Y dejó muchos escritos sin terminar, algunos de los cuales pues se han recuperado, pero reconozcamos que no es lo mismo. Chester Himes solo hubo uno. Su potencia de escritura no la conocemos en otros autores. Su forma de ver la vida y su forma de explicarla seguramente no ha tenido parangón y desde luego no ha creado, digamos, herederos de su estilo, al menos en la novela negra. Sí ha habido más novela afroamericana, donde también había algún delito, algún policía, algún crimen, pero digamos que novela negra, pues ahora mismo no me acuerdo, aunque quizá haya por ahí algún otro representante, porque Frank Yerby, por ejemplo, y otros escritores contemporáneos suyos escribían melodramas y cosas por el estilo. Chester Himes, un auténtico maestro, no os lo perdáis.